Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Vamos a comenzar una actividad más del programa Diálogos desde el Laboratorio de Problemas Estructurales de la Economía Mexicana. Como saben, el Laboratorio de Economía es parte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, del Instituto de Ciencias Sociales y Administración, y un servidor, Isaac Leobardo Sánchez Juárez, es el responsable, junto con la doctora Rosa María García Almada, quien también pues, nos acompaña el día de hoy. Esta actividad que hoy realizamos está enfocada prioritariamente en la mejora de las trayectorias formativas de los estudiantes del programa de licenciatura en Economía de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. En particular, bueno, tiene un énfasis en los estudiantes de la materia de crecimiento económico, pero en general es una actividad que bien puede tener un impacto positivo en todos los estudiantes del programa de economía. El día de hoy contamos con la grata presencia y, como ven, joven presencia del doctor Mario Durán Bustamante. El doctor Mario Durán Bustamante es un investigador adscrito al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. En fecha reciente, precisamente le felicitamos por ello. Y bueno, además es parte del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos en la Ciudad de México, donde es profesor ahí en las asignaturas de economía, y también nos comenta que recientemente pues ha incorporado también a trabajar en el Instituto Politécnico Nacional, que hasta donde tengo entendido pues es también su alma mater, y por ello ahí vemos el burro blanco, que ustedes ya seguramente identifican, que es un distintivo pues de esta gran institución que es el Politécnico Nacional. Y bien, no voy a extenderme mucho en la presentación de él. Su trabajo habla por él, y bueno, el día de hoy vamos a hablar de guerra contra el narcotráfico y desempeño económico en México. Es un capítulo del libro que se publicó recientemente en la Universidad Autónoma del Estado de México, donde tuve la oportunidad de ser su coautor. Y en realidad este trabajo es un segundo trabajo, porque el doctor Mario tiene además otro trabajo precisamente sobre el impacto del crimen en la actividad económica, del cual ya nos podrá contar a lo largo de la conferencia. Entonces, doctor Mario, pues bienvenido a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, al Laboratorio de Economía. El tiempo que dispone pues es un máximo de 40 minutos para llevar a cabo su presentación, y enseguida los compañeros estudiantes, las compañeras, pues tendrán la oportunidad de comentar en relación a lo que escuchen, a los hallazgos. Y bueno, nuevamente bienvenido y arrancamos, por favor. Pues bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Gracias, doctor Isaac. Pues bueno, voy a comenzar con la presentación para ir un poco directo al tema. Voy a apagar también mi cámara para que no se vaya a estar como trabando pues durante la presentación el internet. Pues bueno, como bien comenta el maestro, el profesor Isaac Sánchez Juárez, este trabajo lo realizamos de manera conjunta, titulado Guerra contra el narcotráfico y desempeño económico estatal en México, 2000-2012. Y bueno, pues ya hicieron mi presentación, voy a continuar. A lo largo de esta presentación, pues bueno, yo voy a dar una pequeña introducción, y también les voy a hablar un poquito acerca de la ley de Kaldor, de Verdún. De hecho, todo este trabajo se basa principalmente en tratar de aprovechar la ley de Kaldor, que nos va a hablar justamente del sector secundario, y lo que buscamos es ver cómo se vio afectado el sector secundario durante la guerra contra el narcotráfico en México, ¿no? En la literatura, la guerra contra el narcotráfico hace referencia justamente a este periodo de intervención que tuvo el gobierno de México durante el sexenio de Felipe Calderón. Y bueno, si ustedes se ponen a leer un poco, pues van a ver que pues en los sexenios siguientes, aunque digamos que de manera a la mejor, pues se podría decir un poco, pues así no tan directa, no se mencionó que en los años posteriores haya habido una intervención de este tipo,
Pero si ustedes se ponen a revisar las políticas de seguridad, pues el mismo formato se mantuvo, ¿no? O sea, de hecho, hasta hoy en día, ¿no? Hasta hoy en día nosotros podemos ver que está la Guardia Nacional y que incluso, ¿no? Que incluso, pues, existe cierto tipo de militarización en México, ¿no? Prácticamente desde esos años. Pues bueno, vamos a hablar después un poquito acerca de los datos y el método. De hecho, el método que nosotros ocupamos fue panel de datos, sobre todo por la cantidad de información que nosotros tenemos. El problema, como bien saben, muchas veces de cuando nosotros tratamos de analizar pues algún problema económico es que muchas veces no hay tanta información como nosotros quisiéramos, ¿no? Puede ser que a lo mejor metodologías econométricas sí existan pues demasiadas. De hecho, pues prácticamente se van actualizando año con año, ¿no? O surgen nuevos métodos, sobre todo por estos pues lenguajes de programación que hoy en día pues están bastante de moda, ¿no? Y bueno, al final vamos a abordar pues ciertos comentarios finales con algunas observaciones de lo que nosotros encontramos y por último pues la sección de referencias. Como bien comenta el doctor, pues trabajo ya fue publicado en un libro que de hecho, bueno, ahorita les voy a estar como compartiendo también el enlace por si lo quieren descargar el trabajo. Pero este libro está enfocado sobre todo pues a entender de manera regional pues algunas situaciones económicas en el país, ¿no? Pues bien, como les comento, la parte justamente de la guerra contra el narcotráfico, que bueno, que no se conoce así, se conoce como operativos conjuntos, comenzó justamente en Michoacán en el año del 2006. A finales del 2006 fue cuando pues empezó esta parte de la militarización, comenzando por Michoacán. Bueno, en esos momentos las instancias que se vieron, digamos, que desplegaron pues este sistema de seguridad fue la Secretaría de Gobernación, la Sedena, la Secretaría de la Marina, la Secretaría de la Seguridad y la PGR. Y bueno, el objetivo pues principal de la guerra contra el narcotráfico en general fue pues tratar de regresar la seguridad a los estados. En esos años pues los estados ya estaban teniendo pues algunas situaciones con algunas pues afectaciones, ¿no? Sobre todo como cuestiones a lo mejor de homicidios o cuestiones que tienen que ver pues con esta cuestión del narcotráfico, ¿no? Entonces, de hecho, por eso surge, digamos, esta guerra contra el narcotráfico. Si ustedes también se ponen a revisar en la literatura, hay pues algunas críticas acerca de la guerra que también pues vamos a estar mencionando. Sobre todo que en un principio, digamos, como que no hubo como objetivos claros, o sea, no estuvo como muy bien estructurada desde que pues digamos, desde que se lanzó como en México, ¿no? Y bueno, como les comento, ¿no? Al final de cuentas lo que se buscaba era pues justamente mejorar la seguridad en el país y de hecho pues era uno de los objetivos principales del gobierno de Felipe Calderón. Igual, por ejemplo, hoy en día pues no es tan fácil encontrar información en la red de este tipo, pero si ustedes llegan a consultar el Plan Nacional de Desarrollo que publicó el gobierno de Calderón, pues habla mucho acerca de esta cuestión pues de la operación conjunta y de cómo iban a combatir al narcotráfico, ¿no? Que bueno que en la red prácticamente ya desapareció, ¿no? Y bueno, a través de la ley de Calderón justamente pues cuál fue el efecto en el sector de la industria. Sobre todo pues como nosotros somos una economía en vías de desarrollo, pues este sector es muy muy importante. Entonces, para hacer este comparativo, nosotros vamos a tomar un gobierno previo justamente a la militarización, que es el gobierno de Vicente Fox, y lo vamos a comparar contra el gobierno de Felipe Calderón, que fue durante este tiempo que se llevó a cabo la guerra contra el narcotráfico. Después del gobierno de Felipe Calderón, durante el gobierno de Peña Nieto, no se hace como tanta referencia a que el país haya estado militarizado, sin embargo, pues digamos que la manera en la que siguió operando fue exactamente la misma, ¿no? Por eso les comento, ¿no? Que hoy en día pues surge la Guardia Nacional, que se supone, ¿no? Se supone que en algún momento van a tratar de quitar la militarización del país en cuanto se alcance como pues la paz que se está buscando, ¿no? Que ya tiene como algunos años, pero que pues ha sido muy difícil como pues lograr ese objetivo, ¿no? Y bueno, al final de cuentas, nuestro objetivo, como les comento, es justamente ver pues, cuáles son los efectos y sobre todo pues, aplicar esto justamente al sector secundario de los diferentes estados.
a los estados intervenidos, que se los voy a mencionar un poco más adelante cuando estemos en la sección de los datos, pues para ver cuál fue, digamos, la afectación que tuvo pues en esas zonas, ¿no? Y sobre todo, nosotros solamente lo enfocamos en el sector secundario. Pues bien, como ustedes bien saben, y yo creo que ya estuvieron viendo un poquito en su curso de desarrollo acerca de la ley de Kaldor, Kaldor pues tiene 3 leyes, nosotros solamente vamos a trabajar con la ley que tiene que ver justamente con el sector secundario, ¿no? Entonces, este Kaldor nos habla acerca de que existe una relación entre la productividad y la producción. Entonces, la productividad va a estar explicada por la producción, lo cual, digamos que es un poco opuesto a los modelos convencionales, ¿no? A los modelos, digamos, como clásicos o neoclásicos, ¿no? Esto es un poco como heterodoxo, ¿no? Este punto de vista de Kaldor. Y bueno, algunas características que nosotros vamos a observar del modelo de Kaldor es justamente pues, que existen los rendimientos crecientes a escala, que bueno, que se supone que esta parte del sector secundario realmente pues, es el motor de la economía, ¿no? Es lo que pues, lleva a que las economías pues, produzcan más y tengan mayor crecimiento. Y en este caso, pues también nosotros mencionamos que la productividad pues, va a depender de la producción o va a estar explicada por la producción. Muy bien, entonces justamente la hipótesis que nosotros queremos probar al final de cuentas es saber pues realmente pues cuál fue la afectación en esta cuestión del sector secundario, si tuvo alguna afectación en los rendimientos crecientes de escala, o bueno, cuáles fueron, digamos, sus efectos que tuvo sobre el sector derivado de la implementación de la guerra contra el narcotráfico durante el gobierno de Felipe Calderón. Y bueno, en este caso nosotros optamos por la metodología de panel de efectos fijos, sobre todo por la cantidad de información que teníamos. No teníamos una gran cantidad de información, teníamos información para los diferentes estados para algunos años, pero como bien saben, ¿no? O sea, prácticamente son 12 años, lo cual pues no es una gran cantidad de información. Entonces eso nos limitó a tener que ocupar pues la metodología de panel de datos. Pues bueno, continuando un poco con la explicación de Kaldor, como les comento, pues Kaldor encontró una relación positiva entre el crecimiento de la productividad laboral y el volumen de la producción, ¿no? Entonces él comentaba, ¿no? Que justamente pues que el volumen de la producción pues aumentaba y tenía un efecto en la productividad laboral. De hecho, él encontró un coeficiente cercano a 0.45. Y bueno, ¿cómo se interpreta este coeficiente, no? Este coeficiente se interpreta de la siguiente manera. Un cambio en el volumen de la producción de 10% justamente va a generar un incremento en la productividad laboral de 4.5%, ¿no? Entonces, pues como vemos, ¿no? La productividad laboral está explicada por la producción y hay una relación entre estas variables. Y bueno, de hecho Kaldor pues consideraba justamente que pues toda esta parte de que hubiera rendimientos crecientes a escala y bueno, estas relaciones de la productividad y de la producción pues se debían en parte justamente a todas las inversiones, ¿no? Estas inversiones que pues al final de cuentas tenían que ver con las empresas, ¿no? Con la inversión que tuvieran en su planta, en su industria, y bueno, que todo este tipo de inversión pues podía justamente también pues ser un poco estática o dinámica. Y realmente, pues, ese era como, pues, el sentido de que aumentara la productividad, ¿no? Entonces, la productividad, pues, tiene que ver sobre todo, pues, con la inversión que se tiene, pues, en una planta, en una fábrica. Y bueno, algunas características que nosotros, pues, podemos observar de esta teoría de Kaldor es justamente que, como les comento, pues, la principal que la productividad, justamente, y el progreso técnico son endógenos. También nosotros podemos observar pues justamente que van a existir estos rendimientos crecientes a escala y bueno, que también, como les comento, ¿no? La productividad pues depende también de justamente de la tasa de crecimiento de la industria. Y bueno, esta relación es una relación un poco más de largo plazo, no es una relación que nosotros podamos considerar en el corto plazo. De hecho, la mayoría de los estudios que buscan encontrar pues, este coeficiente de Kaldor para el caso del sector secundario, generalmente pues, toman una gran cantidad de años o una cantidad de años para poder encontrar este coeficiente, que en el caso del artículo de Kaldor mencionamos que era de alrededor de 0.45.
Entonces, nosotros vamos a pensar justamente que va a existir una relación de largo plazo entre productividad y justamente producción. Pues bueno, aquí viene explicado un poco acerca del planteamiento de las ecuaciones de Kaldor. De hecho, Kaldor pues va a explicar la productividad desde dos puntos de vista, justamente desde la producción y la productividad, pero también desde el lado del empleo, ¿no? Ahorita vamos a mostrar como las dos aproximaciones que él, pues digamos, comparte en su segunda ley. Muy bien. Pero bueno, nosotros podemos ver la primera ecuación, ¿no? En la primera ecuación nosotros tenemos del lado izquierdo P, que justamente es la productividad laboral. Acuérdense que nosotros estamos tratando de ver la productividad del sector secundario. Nosotros en todo este estudio vamos a estar platicando acerca del sector secundario. Y bueno, del lado derecho nosotros tenemos el cambio tecnológico, tenemos también justamente la producción del sector secundario y también tenemos el capital. Pero bueno, nosotros vamos a decir que el capital justamente va a ser igual a la producción del sector secundario, porque bueno, estamos pensando que pues prácticamente todo el capital pues está invertido en una fábrica, en una máquina, ¿no? Y que eso pues al final de cuentas se ve reflejado en la producción. Entonces, de manera sintética, la ecuación de Kaldor es la última que viene abajo. Justamente nosotros pues vamos a ver una relación clara entre productividad y producción. Muy bien, y nosotros también podemos ver, de hecho, la misma relación desde el lado justamente del empleo. En este caso, nosotros vamos a tener el crecimiento del empleo del sector secundario y también vamos a tener la producción. Entonces, el empleo va a estar justamente relacionado con la producción. Es como si fueran, digamos, ecuaciones como inversas, o sea, podemos nosotros, pues, digamos, abordar el problema o justamente la explicación de Kaldor desde el punto de vista del empleo o también desde el punto de vista de la productividad. Y bueno, en ambos casos, ya sea desde el punto de vista del empleo o de la productividad, lo que nosotros vamos a usar como variable explicativa va a ser la producción. Y bueno, ahorita que nosotros lleguemos a la parte de los resultados, van a ver un poco pues esta relación inversa que les estoy como comentando. Pues bien, una vez que nosotros pues ya definimos nuestro marco teórico, que es la ley de Verdun-Kaldor, vamos nosotros también pues a extender este modelo. Sobre todo lo que nosotros buscamos al extender el modelo pues es tratar de incorporar pues las situaciones que han pasado en México para ese periodo que es, acuérdense que estamos comparando el gobierno de Vicente Fox versus el gobierno de Felipe Calderón. Y bueno, nosotros pues lo que queremos es considerar esta cuestión de la guerra contra el narcotráfico. Entonces, para hacer esto, nosotros vamos a incluir otras variables que tienen un poco que ver con la situación, digamos, económica y también con la situación de seguridad. Y para tomar el efecto, digamos, justamente de la guerra contra el narcotráfico, vamos a tomar la variable homicidios. Esta variable es comúnmente utilizada para este tipo de estudios y al final de cuentas, ¿no? Lo que busca, pues digamos, es, o lo que muestra, ¿no? Es realmente, pues, qué tan seguro, qué tan inseguro puede ser un estado derivado de este indicador que son los homicidios. Como bien saben, ¿no? De hecho, durante este periodo de la guerra contra el narcotráfico, pues los homicidios incrementaron drásticamente en todo el país y desde ese momento hasta el día de hoy continúan incrementándose, ¿no? Continúan incrementándose por lo que les comento que realmente la estrategia no se ha dejado de lado, o sea, el país hasta hoy en día sigue de algún modo militarizado, ¿no? Entonces, por eso digamos que continúan pues esta cuestión de la inseguridad y los homicidios. Nosotros también vamos a tomar pues este distintivo de cuáles estados fueron intervenidos y cuáles no. Nosotros vamos a considerar una variable extra que es inter de intervenidos, que vamos a hacer la distinción pues para aquellos estados que fueron militarizados y para aquellos que no lo han sido o que no fueron militarizados en ese periodo. Y bueno, también como ustedes saben, pues desde 1994, pues prácticamente cuando se firmó el Tratado de Libre de Comercio, también hubo diferentes pues modificaciones a las leyes, porque también lo que México le apostó, antes México pues tenía un modelo más de industrialización antes de ese periodo que fue el comienzo del neoliberalismo, bueno, así como lo llaman actualmente.
Y bueno, México le apostó pues también mucho a la inversión extranjera directa, ¿no? O sea, México lo que buscaba como motor de crecimiento en esos años, a partir del 94 y hasta hoy en día, era pues que vinieran diferentes empresas de diferentes países, hicieran sus inversiones aquí, pusieran sus plantas y que al final de cuentas esto fuera como el detonante pues del crecimiento de la economía en México, ¿no? O sea, dejaron como de lado esta parte del modelo de industrialización por otro modelo un poco más, podemos pensar, globalizado, ¿no? Entonces, por eso digamos que es importante incluir esta variable que es la inversión extranjera directa, porque al final de cuentas eso pues está muy relacionado sobre todo con la parte del sector secundario, ¿no? Como bien saben, de hecho, pues la mayoría de las inversiones que se hacen aquí en México son de plantas maquiladoras o plantas de manufactura, ¿no? Sobre todo. Pues bueno, además de esto, pues durante el periodo que nosotros escogimos, también sucedió la crisis financiera de Estados Unidos, la crisis subprime. Entonces nosotros también tuvimos que incorporar pues una variable DUMI para pues observar los efectos que tuvo la crisis financiera del 2008 en Estados Unidos, que para México la mayoría de sus efectos fueron en el año 2009. Pero bueno, es importante pues, considerar esta variable pues, para quitar efectos que no le corresponden, digamos, a la mejor o que no le podrían corresponder, no sé, a la militarización y que puede que sean de la crisis simplemente. Pues bien, una vez que nosotros consideramos pues todo este tipo de situaciones, que bueno, que no solamente nosotros nos vamos a quedar con el modelo clásico de Kaldor, sino que vamos a hacer pues una extensión, ¿no? Entonces la extensión al final de cuentas es justamente en la regresión, consideran las otras variables que yo les estoy comentando. Entonces, pues van a haber dos aproximaciones, ¿no? La primera, acuérdense que es justamente desde el lado de la productividad y la producción, y la segunda considera la producción y el empleo. Entonces, la diferencia es, pues digamos, esta parte de considerar el empleo o usar la otra aproximación. Ahorita cuando lleguemos a los resultados, de todos modos, yo les voy a comentar un poco acerca de pues, la relación que guardan ambas variables. Así se escucha bien porque escucho un poco de ruido, pero sí me oye bien. Sí, te escuchamos bien, Mario. Por ahí, nada más creo que se abrió un micrófono, pero ya lo han cerrado. Gracias. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, pues bueno, de hecho nosotros pues vamos a esperar de inicio ciertos resultados, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos pensar que la crisis pues debe de tener un efecto negativo pues en la economía. También nosotros pensamos, ¿no? Que de inicio que pues los homicidios también van a tener un efecto negativo en el empleo, también en la productividad. También nosotros pensamos justamente pues que la inversión extranjera directa, de hecho, también no va a tener, pues digamos, mucho aporte en el crecimiento de la economía, ¿no? Sobre todo porque, bueno, si ustedes bien saben, gran parte de la inversión extranjera directa, pues sí ha llegado a México, como por ejemplo las armadoras de carros, y generalmente en México, pues sí, estas empresas de otros países, pues ofrecen trabajo, ¿no? Pero generalmente la mayoría de los materiales que ocupan son materiales que vienen importados y que también aparte, pues, vienen libres de impuestos por otras modificaciones que también empezaron a hacer a las leyes desde 1994. Entonces, pues hoy en día digamos que sí están las inversiones de otros países aquí, pero realmente no interactúan con todas las demás empresas, ¿no? Prácticamente todo lo traen desde fuera y no compran nada, pues digamos, dentro de México, ¿no? Entonces, al final de cuentas, lo que ha pasado durante estos años es que pues la inversión extranjera directa sí ha dado empleo a las personas, pero no ha sido como el motor que se pensaba que iba a ser de crecimiento económico, que por ahí de mediados de los 90 era la idea, ¿no? Que justamente pues iban a venir las empresas y esas empresas iban a interactuar con todas las empresas de aquí y al final de cuentas pues iba a lograr este círculo virtuoso. Entonces, derivado de esto, nosotros pensamos previo a los resultados que, bueno, que la inversión extranjera directa pues también no va a tener un efecto muy grande. Puede ser que incluso, pues no negativo, ¿no? Pero puede ser que sea cercano a cero o sea un efecto muy pequeño. Bien, y bueno, de hecho, en la teoría, pues hay bastante acerca de la ley de Verdún-Kaldor.
bueno, de todas las leyes de Caldor. Ahorita nosotros nada más nos vamos a estar enfocando en la segunda ley, la que tiene que ver con el sector secundario. Pero bueno, ha habido diferentes estudios. De hecho, el profesor pues tiene varios artículos publicados acerca de las leyes de Caldor en el 2011, en el 2015. Incluso me faltaron aquí mencionar algunos, ¿no? Pero él es experto, digamos, en este tema, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues sí, a través de los estudios se ha observado que la ley de Caldor se cumple y de Verdún, que es la que nosotros estamos ocupando, se cumple para el caso de México. Por ejemplo, Osegueda encontró un coeficiente de Caldor de 0.66. Acuérdense que el coeficiente que había encontrado Caldor era de 0.45, pero bueno, para México en el 2005 encontraron un coeficiente de 0.66. Por ejemplo, ¿no? También, dependiendo del tipo de técnica que han utilizado los autores, pues el coeficiente como que puede variar un poco. También han encontrado coeficientes, por ejemplo, de 0.73. Para América Latina también han hecho el cálculo y han encontrado un coeficiente de 0.56. Entonces, digamos, ha habido diferentes estudios que pues han encontrado este coeficiente que existe y que, bueno, que oscila en el caso de México alrededor de 0.7. Bueno, aquí cabe mencionar que estos estudios pues, tienen diferentes años y consideran diferentes periodos. Entonces, al final de cuentas, nosotros pues buscamos ocupar la ley de Verdún-Caldor justamente para ver el impacto que tuvo la guerra contra el narcotráfico. Nosotros queremos ver pues cómo esto impactó el sector secundario y justamente pues esta parte de la productividad y el empleo. Muy bien, entonces las variables que nosotros vamos a ocupar para hacer nuestra aproximación es producción. Nosotros vamos a ocupar la variable producción del INEGI, la variable empleo también la necesitamos nosotros. Nosotros vamos a tomar los empleos formales, que son las personas que están aseguradas en el IMSS. También nosotros vamos a tomar la variable productividad, que justamente es la división de la producción entre el empleo. Y también vamos a tomar la variable inversión extranjera directa. Prácticamente todas estas variables las tomamos del INEGI. Muy bien, y además de esto, ¿no? Como les comentaba, nosotros vamos a crear una DUMI para considerar a los estados intervenidos. Esos estados intervenidos los vamos a considerar como 1 y los estados que no fueron intervenidos con 0. De hecho, los estados que fueron intervenidos durante ese periodo de la guerra contra el narcotráfico fueron Michoacán, Baja California Sur, Guerrero, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Chiapas, Veracruz. Y bueno, creo que después se siguieron interviniendo, me parece, otros estados, 1 o 2 estados más, pero bueno, estos son los que se consideran en este periodo. También nosotros, acuérdense que tenemos que considerar la crisis, porque la crisis sucedió durante el 2008 y el 2009, entonces pues necesitamos nosotros también crear esta variable DUMI para poder quitar esos efectos de la crisis, ¿no? Y que no se estén mezclando los efectos de la crisis con los efectos pues, de la guerra contra el narcotráfico. Pues bien, de hecho nosotros obtuvimos 2 gráficos. En este gráfico nosotros estamos graficando el PIB versus la productividad. Lo vamos a hacer para ambos periodos, para el periodo 2000 a 2006 y 2006 a 2012. Muy bien. Y bueno, aquí de hecho el gráfico es un poco interesante porque nosotros vamos a ver que la productividad, sobre todo en los estados intervenidos, se vio afectada en algunos de los estados. No en todos los estados, digamos, se vio pues recuperada esta cuestión que era lo que se esperaba, ¿no? ¿Se acuerdan cuando comentamos al principio que con la implementación de la guerra contra el narcotráfico lo que se esperaba es regresar la seguridad a los estados que habían visto mermada su seguridad? Y bueno, y por ende, ¿no? Al final de cuentas, pues regresar a valores anteriores que tenían, ¿no? A lo mejor en su crecimiento económico, en otras variables, ¿no? Como que disminuyeran los homicidios, etcétera, ¿no? Entonces, pues nosotros hicimos estos 2 gráficos bastante interesantes que al final de cuentas muestran, y les voy a mostrar el segundo gráfico. Para empezar, nosotros vemos que existe una relación pues, entre pues, digamos, la productividad y el PIB. Pues, es una relación muy estrecha. Y de estos 2 gráficos, de este comparativo, de hecho, lo que nosotros podemos ver es que algunos estados, sobre todo los que fueron intervenidos, pues vieron afectados sus niveles de productividad, ¿no? De hecho, en el cuadrante negativo podemos ver, por ejemplo, Michoacán, que fue de los más afectados,
podemos comparar, por ejemplo, contra el cuadro anterior. O sea, Michoacán está cercano al origen y después de la intervención militar se vio afectado en una mayor medida. Muy bien. Y bueno, algunos otros estados como Baja California, Sinaloa, por mencionar algunos ejemplos, fueron de los afectados. También si ustedes se fijan en la parte positiva, también hay otros estados que a lo mejor no se movieron a una productividad negativa, pero también vieron disminuido como su productividad, ¿no? Sobre todo la productividad positiva es la que se encuentra en el primer cuadrante. Bueno, ustedes con detalle después les voy a pasar el artículo, pueden ver la imagen y pueden observar que pues casi todos los estados intervenidos se vieron afectados, ¿no? De los pocos que creo que se vieron, bueno, al menos aquí en el gráfico, que tuvieron alguna mejoría fue como Guerrero. Guerrero me parece que fue de los pocos que tuvo pues alguna mejoría. Pues bueno, de hecho, estudios de este tema de la guerra contra el narcotráfico ha habido varios. Han hecho estudios, digamos, para explicar diferentes situaciones en la economía a nivel agregado, a nivel regional. Por ejemplo, pues, ¿qué tanto a nivel agregado, qué tanta afectación ha tenido pues esta cuestión de la guerra contra el narcotráfico en la actividad económica? Justamente pues también sí ha tenido un efecto en el crecimiento de los municipios durante pues algunos años que duró la guerra. Es que de hecho continúa, ¿no? Como les comento, la estrategia prácticamente pues continúa hasta el día de hoy. El gobierno actual pues modificó un poco la estrategia para hacerla a lo mejor un poco menos agresiva, ¿no? Ya ven que, sobre todo en esos años, ¿no? En esos años, no sé si se acuerdan ustedes o los llegó a tocar cómo hasta televisaban, ¿no? Cuando atrapaban a un líder narco y bueno, que lo pasaban totalmente en televisión, ¿no? Hoy en día a lo mejor puede ser que la estrategia continúa, puede ser que es incluso menos agresiva. Y bueno, aprovechando que estoy mencionando esta parte, la crítica de hecho principal a la guerra contra el narcotráfico es que sobre todo lo que buscaba era abatir a los líderes criminales de los grupos organizados y generalmente pues cuando capturaban a estos líderes o estos cabecillas lo que sucedía es que pues sí, quitaban quizás a la cabeza principal, que era lo que nosotros veíamos en las noticias cuando los atrapaban, pero pues todo el grupo o toda la organización, a lo mejor en niveles menores, jerárquicos menores, quedaba, pues digamos, ahí se quedaba, ¿no? Entonces lo que pasó fue justamente pues que pues, los diferentes miembros entre las organizaciones se empezaron a pelear para obtener, pues digamos, el puesto pues de esta cabecilla que fue eliminada. Entonces, pues justamente eso fue lo que desembocó pues en diferentes como guerras, ¿no? En guerras, de hecho, que en esos años que fueron muy intensas y que los mismos cárteles tenían, ¿no? Para saber quién era el que tomaba el control de las plazas. Entonces, la crítica principal, sobre todo, de la estrategia fue esa, ¿no? Que al final de cuentas lo que se buscaba era, pues, simplemente, pues, capturar al líder criminal y eso, pues, trajo, pues, una gran violencia, ¿no? Porque, pues, las jerarquías menores empezaron a pelear para pues encontrar o lograr pues quedarse con ese territorio, ¿no? De hecho, también el número de cárteles incrementó desde la guerra contra el narcotráfico. Por ahí hay un artículo que hago referencia. No me acuerdo si en el artículo en que hice con el profesor incluimos una tabla acerca del número de cárteles, pero con el paso de los años han ido aumentando, ¿no? O sea, digamos, se fueron como dividiendo y separando, ¿no? Por esta cuestión de que sus líderes pues fueron abatidos o capturados. Entonces, pues bueno, ese es, digamos, como el origen de la violencia. Y bueno, continuando con esta parte justamente de la bibliografía en términos de los estudios de la guerra contra el narcotráfico, pues nosotros vamos a ver que a nivel regional, pues también se ha buscado pues ver justamente cuáles han sido los efectos de los shocks de violencia en los estados. Y bueno, de hecho el resultado es que pues el shock llegó, pero nunca se disipó, que es lo que nosotros vemos hasta hoy en día, ¿no? Que pues digamos que esta cuestión de la seguridad y los homicidios van aumentando año con año desde la implementación de la guerra contra el narcotráfico. También, pues bueno, esto ha tenido efectos migratorios, ¿no? Algunas personas, pues a lo mejor, sobre todo en estos municipios violentos, se han tenido la necesidad de migrar a otros lados. Y bueno, también esto pues ha tenido una afectación en las empresas, ¿no? Muchas empresas, sobre todo en estos años, si ustedes se ponen a leer periódicos en Nuevo León,
que bueno, que hoy en día está un poco tranquilo Nuevo León, pero en esos años también fue uno de los estados intervenidos. Muchas empresas tenían sus matrices ahí y bueno, se tuvieron que mudar a Estados Unidos, otros lugares, por la cuestión de la violencia, ¿no? Que a lo mejor puede ser que ahorita ya hayan regresado justamente o hayan retomado sus operaciones, pero al final de cuentas, ¿no? Existió pues un impacto negativo tanto en la sociedad como en las empresas. Y bueno, también estos efectos pues han sido muy diversos, también ha tenido efectos en el mercado laboral, en el mercado de trabajo. Y bueno, por ejemplo, un estudio que tengo del 2018 con el doctor Carrasco, nosotros encontramos que sobre todo los más afectados fueron los trabajadores de bajos ingresos. Nosotros encontramos que en los lugares, pues digamos, más violentos, sobre todo en los municipios más violentos, el número de trabajadores de bajos ingresos aumentaba. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al final de cuentas no puede ser que las empresas medianas o las empresas grandes se fueran del lugar por esta cuestión de la violencia y solamente quedaran pues estos empleos que realmente no eran muy bien pagados, ¿no? Entonces, eso, pues al final de cuentas, ¿no? Es todo esto que está englobado y que tiene diferentes afectaciones en las zonas. Y bueno, un análisis también interesante acerca de la inversión extranjera directa de Ashby en el 2013 es que, pues bueno, la guerra contra el narcotráfico tuvo algunos efectos en la inversión extranjera directa, no en todos los rubros, principalmente en los servicios financieros, en el comercio, por supuesto que en la agricultura, ¿no? Si ustedes también revisan las noticias van a ver que, pues también muchas personas, a lo mejor en la zona donde pues siembran pues drogas, sobre todo, bueno, pensemos un poco quizás en la marihuana, ¿no? Pues a lo mejor, ¿no? El campo que es propiedad de los ejidatarios, pues se puede ver como afectada su propiedad y seguramente pues llegan estos grupos criminales y toman los lugares para hacer pues cultivos ilegales, ¿no? Entonces, pues se esperaría, ¿no? Se esperaría que a lo mejor la inversión extranjera directa pues se viera afectada, ¿no? Sobre todo en esta cuestión de que tiene que ver con la agricultura. Entonces, los efectos van a ser muy diversos. Vamos a continuar un poco para no atrasarnos con la presentación. Y bueno, aquí nosotros presentamos este gráfico, justamente este gráfico de los homicidios. Hacemos un comparativo del sexenio pues previo a la militarización versus el sexenio que se militarizó. El sexenio previo, de hecho, está en color rojo, perdón, en color verde. Nosotros vamos a ver los diferentes estados en color verde y la militarización nosotros vamos a ver con color azul. Entonces, nosotros obtenemos pues una tasa de crecimiento promedio para esos años y si se dan cuenta, en los estados que están en verde, que tiene que ver con el crecimiento de los homicidios, muchos de los estados, pues prácticamente sus homicidios eran pues pequeños, ¿no? Alrededor del 10%, por ejemplo, en el caso de Michoacán, la barra verde era alrededor del 10%, Aguascalientes era menos del 10%, Tabasco era menos del 10%, también Tamaulipas, e incluso los demás estados no solamente no crecían en homicidios, sino que ya estaban decreciendo, ¿no? Por ejemplo, Campeche, Coahuila, Colima, Hidalgo, Morelos, ¿no? Morelos, Querétaro, San Luis Potosí. Entonces, había varios estados que no solamente no crecían en homicidios, sino que incluso, ¿no? Su seguridad estaba mejorando y estaba decreciendo su tasa de homicidios. Sin embargo, nosotros podemos ver que después de la implementación de la guerra contra el narcotráfico, los homicidios en todo el país empezaron a aumentar, ¿no? O sea, ustedes vean las líneas azules y compárenlas contra las líneas verdes y van a ver que el crecimiento pues fue muy grande, ¿no? Por ejemplo, Chihuahua, pues durante el sexenio de Calderón, pues ya tenía una tasa de crecimiento de homicidios del 30%, Colima de Coahuila de alrededor del 60%, Colima del 40 y tantos %, etcétera, ¿no? O sea, realmente, pues este gráfico muestra que pues la militarización no fue, pues digamos, una estrategia muy adecuada, al menos en términos de esta variable de homicidios, porque la inseguridad pues aumentó a unos niveles pues desmesurados. Y bueno, simplemente, bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más acerca del cuadro. Simplemente nosotros para hacer un poco de mención en esta parte, como les comento, pues en Coahuila nosotros vemos que hay una tasa de crecimiento anual media aproximadamente del 60% durante el gobierno de Calderón. Si nosotros sumamos todos los años justamente que estuvo creciendo los homicidios en Coahuila, nos va a dar que el crecimiento de los homicidios previo a la militarización
y después del gobierno del Calderón fue de alrededor del 557% para ese estado, ¿no? Entonces, de hecho, los datos para todos los estados no son muy alentadores. Y bueno, ¿por qué sucede esto, no? Como les comento, ¿no? De hecho, pues el incremento de la violencia tiene que ver con la estrategia que se siguió. La estrategia, como les comento, era justamente pues atrapar a los líderes criminales, abatirlos o atraparlos. Y al final de cuentas, ¿no? Quedó toda la organización sin sus líderes y esta organización, pues bueno, las diferentes organizaciones empezaron a pelear por los territorios y eso fue lo que pues desencadenó toda la violencia en el país. Muy bien. Y bueno, de hecho la violencia, pues digamos que no ha disminuido con el paso de los años. El gobierno actual pues ha tratado un poco de reducirla. Aún el país pues digamos en términos continúa estando militarizado. Se supone que ya no es tan intenso como pues durante la guerra contra el narcotráfico. Pero bueno, de hecho, pues hay diferentes estudios que muestran la seguridad en México año con año. Uno de los estudios que generalmente pues analiza y cada año pues nos arroja estadísticas acerca de esta cuestión de la seguridad en el país es el Instituto para la Economía y la Paz, que tiene publicaciones anuales, ¿no? Ustedes pueden checar la publicación, por ejemplo, del 2020 o del 2021. Pero bueno, al final de cuentas, pues esta espiral de violencia que surgió con la guerra contra el narcotráfico continúa hoy en día. Bien, entonces, pues bueno, uno de los beneficios que nosotros vamos a tener de poder pues, hacer esta aproximación y sobre todo con datos estatales y con panel de datos, es que nosotros pues tenemos una misma institución, al final de cuentas pues estamos gobernados bajo las mismas leyes, pues a lo mejor en cuanto al gobierno federal, puede ser que en estatal cambie un poco, tenemos la misma tecnología en el país, hay pues digamos una alta movilidad de trabajo y capital, y todos los estados pues tienen la misma política macroeconómica, ¿no? Al final de cuentas los individuos pues son como comparables, ¿no? Es lo que nosotros pues necesitamos como tener para, o saber previamente para poder aplicar este tipo de comparativos o de estudios. Y bueno, en cierta forma, ¿no? Tenemos la ventaja de que México pues tiene diferentes estados o una gran cantidad de estados y pues eso también aporta pues para tener este tipo de información. Y como les comento, nosotros vamos a hacer dos aproximaciones. La primera aproximación es antes de la intervención de la guerra contra el narcotráfico. La segunda es durante la intervención justamente del gobierno de Felipe Calderón. ¿Se acuerdan, no? Que al principio habíamos mencionado que la ley justamente de Verdún Caldor tenía dos aproximaciones, ¿no? Una era para explicar la productividad y otra era para explicar el empleo. Y su relación obviamente con la producción. Entonces nosotros vamos a correr en total 4 regresiones por panel de datos. En este caso nosotros trabajamos con efectos fijos porque la prueba de Hausmann nos arrojó que era pues digamos la mejor alternativa. Y bueno, nosotros vamos a tener 4 regresiones, ¿no? La primera es la productividad, bueno, 2 para productividad y 2 para empleo. La diferencia entre una regresión y otra regresión va a ser las variables que nosotros vamos a incorporar. De inicio nosotros vamos a correr simplemente la regresión original de Caldor para pues, identificar el coeficiente y en otra segunda regresión nosotros vamos a incorporar pues todas estas variables extra que consideramos para ver los efectos de la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Entonces, en la primera columna nosotros tenemos la productividad y solamente vamos a correrla en relación con la producción y vamos a encontrar nosotros un coeficiente de Caldor, de Verdún Caldor de alrededor de 0.84 para el periodo 2000 a 2006, que es antes de la guerra contra el narcotráfico. Después, en la siguiente columna, nosotros incorporamos covariables que tienen que ver pues, con esta cuestión de la guerra contra el narcotráfico, como homicidios. También vamos a considerar la inversión extranjera directa para ver pues, qué efecto tiene en la economía. Y bueno, nosotros podemos ver que de hecho la variable homicidios pues, tiene un efecto negativo y es significativa. La variable significativa, también podemos ver que la variable inversión extranjera directa pues es muy cercano a cero, aunque tiene un efecto, pues digamos, negativo, pero de hecho el coeficiente es muy cercano a cero. Aquí esta variable no es significativa al 95% de confianza. Me parece que en la regresión nos quedó alrededor del 90, algo así, pero bueno, en el siguiente cuadro vamos a tener un poco más de información acerca de la inversión extranjera directa.
Desde el lado del empleo, nosotros vamos a ver que si corremos el modelo normal, que está en la columna 3, tenemos un coeficiente de calor de 0.15. De hecho, como les comento, estos coeficientes es como si nosotros lo viéramos como un espejo, lo podemos ver desde el lado de la productividad o desde el lado del empleo. Si ustedes restan 1 menos 0.84, les va a quedar aproximadamente bueno, con todos los decimales, 1.84, si ustedes restan 1 menos 0.8489, les va a quedar 0.1511, que justamente es el coeficiente desde el lado del empleo, ¿no? Entonces, 1 menos el coeficiente de productividad les va a dar aproximadamente el mismo coeficiente que nosotros encontramos en la regresión del empleo, ¿no? Entonces, esa es como su relación. Cuando nosotros consideramos la aproximación desde el punto de vista del empleo y consideramos otras variables como por ejemplo la inversión extranjera directa, también vemos que pues, el coeficiente no es significativo y es prácticamente cero. Y bueno, algo que nosotros podemos observar aquí y que nos tenemos que quedar en mente es justamente el coeficiente de calor, que es de alrededor de 0.84, 0.83. Muy bien. Vamos nosotros a continuar con los resultados. Vamos a correr el panel de datos justamente para ver los efectos de la guerra contra el narcotráfico. Acuérdense que aquí estamos considerando la información para los años 2007 a 2012. Como pueden ver, igual vamos a hacer 4 aproximaciones, 2 para la productividad y 2 para el empleo. Y lo primero que nosotros vemos cuando corremos la primera columna, que es la ley de Caldor-Verdún, así de manera directa, vemos un coeficiente de 0.6217. Entonces, este coeficiente es mucho más pequeño que el anterior, ¿no? Acuérdense que el coeficiente anterior era de 0.84 previo a la guerra contra el narcotráfico. Entonces, lo que nosotros podemos ver es que pues, la productividad se ha visto afectada, el coeficiente de la producción se ha visto disminuido en el sector secundario, durante, pues digamos, la implementación de la guerra contra el narcotráfico durante el gobierno de Felipe Calderón. Y bueno, si nosotros consideramos en la segunda columna, pues otras variables, que son las variables que les comento que tienen que ver pues justamente con el narcotráfico, como por ejemplo los homicidios, vamos a ver que los homicidios tienen un impacto negativo en la productividad de alrededor del 0.10 o del 10%, con una significancia del 95%. También vemos nosotros que la inversión extranjera directa, en este caso, en este segundo periodo, sí es significativa y prácticamente su coeficiente cercano a cero, incluso es negativo, ¿no? Nosotros podemos pensar que a lo mejor, pues, algunas empresas extranjeras, puede ser que en esos momentos se hayan ido del país, ¿no? Y bueno, también nosotros consideramos nuestra variable DUMI, que tiene de intervenidos. La variable DUMI, acuérdense, consideraba los estados que habían sido intervenidos durante ese periodo, los que fueron militarizados, y vemos pues un coeficiente significativo con un impacto negativo de 0.11. Muy bien, si se dan cuenta, cuando nosotros consideramos por todas estas covariables, justamente el coeficiente de Verdún-Caldor disminuye y disminuye incluso mucho más, ¿no? O sea, pasa de 0.62 a 0.33. Acuérdense que la importancia de considerar estas covariables es que realmente, pues, cada una de estas variables que estamos considerando retoman o toman como, una parte de la explicación o del impacto, ¿no? que ellos están, digamos, como absorbiendo, ¿no? En el modelo original, digamos que no se observa más que quizás pues la relación de la productividad con la producción, pero ya en el modelo ampliado, pues nosotros podemos ver realmente cuál es esa relación, que es aproximadamente 0.33, porque pues realmente existen otros efectos negativos, ¿no? Como por ejemplo los homicidios, la inversión extranjera directa no está siendo el motor que nosotros esperábamos de producción, y pues todos los estados intervenidos pues también están teniendo como efectos negativos en la economía. Y bueno, por último, nosotros vamos a correr las otras 2 columnas. Acuérdense que las últimas 2 columnas tienen que ver con la variable empleo. Si nosotros corremos la variable empleo es de 0.3782 en el modelo original, y considerando las covariables, nosotros vamos a encontrar que los homicidios no van a ser significativos, van a tener un coeficiente cercano a cero y negativo. Y para la última columna nosotros consideramos la variable crisis, y de hecho pues la variable crisis sí tiene un efecto negativo en el empleo, ¿no?
La variable crisis solo fue significativa, digamos, en esta última aproximación. La consideramos en otras aproximaciones, pero realmente pues fue más significativa y tuvo más sentido en la aproximación desde el punto de vista del empleo. Igual, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, hacen la resta de 1 menos 0.6217, pues van a llegar al punto, a encontrar el coeficiente del empleo, que es 0.3782. Ustedes lo pueden hacer, digamos, en su calculadora, en su celular. Y esto es lo que les comento, ¿no? Es como si fuera, pues, digamos, una relación inversa entre el empleo y la productividad. O sea, lo podemos ver desde el lado del empleo, desde el lado de la productividad. Pues bueno, esto ya lo platicamos hace rato, son los resultados del panel de datos para el periodo de la guerra contra el narcotráfico. Por último, voy a dar algunos comentarios finales. Si se dan cuenta, el coeficiente de Verdún se vio afectado durante la guerra contra el narcotráfico, pasó de ser de alrededor de 0.8 a 0.6, incluso, ¿no? Nosotros cuando consideramos estas covariables o estas variables que tienen que ver con el narcotráfico, el impacto pues fue mucho más grande, ¿no? Nos quedó al final un coeficiente de 0.3 para el sector secundario. Al final de cuentas, pues esto ha tenido pues un efecto en la productividad en México, en los diferentes estados y en las diferentes regiones. En todas las situaciones el impacto de los homicidios es negativo. En todos los resultados nosotros tenemos pues esta situación. La inversión extranjera directa para para el periodo previo a la intervención de la guerra contra el narcotráfico no nos queda significativa, pero sin embargo sí nos queda un coeficiente muy pequeño, cercano a cero. Y durante la implementación de la guerra contra el narcotráfico nos queda un coeficiente significativo y también cercano a cero, ¿no? Incluso nos queda negativo, que era lo que les había comentado, ¿no? Que realmente la inversión extranjera directa pues no interactúa con las empresas en el país, derivado de que pues prácticamente todos los insumos son importados. Nosotros también vemos que la crisis financiera, al final de cuentas, pues tuvo un impacto negativo en el empleo del sector industrial. Y bueno, al final de cuentas, pues nosotros podemos ver todas estas afectaciones que surgieron, ¿no? Que surgieron durante pues este periodo de la guerra contra el narcotráfico. Seguramente algunas de estas aún persisten hasta hoy en día, como por ejemplo los homicidios, ¿no? Habría que a lo mejor en otra segunda etapa extender el estudio para tratar de pues ubicarlo, ¿no? En la situación actual y ver pues qué se puede hacer, ¿no? Al final de cuentas, pues la política que nosotros buscamos es justamente pues una política de seguridad, sobre todo pues para tratar de reactivar esta cuestión de crecimiento de la industria y que se pueda recuperar pues este coeficiente de Caldor-Verdún que está pues estrechamente ligado pues a la productividad, ¿no? Entonces, y bueno, en general casi todos los artículos, digamos, de este tema o de este tipo de temas, lo que pues siempre hacen referencia es que se deben de generar diferentes políticas públicas para tratar pues de regresar, pues digamos, la seguridad de México y que se puedan restablecer al menos los diferentes pues coeficientes, ¿no? O variables económicas a sus valores como previos a la intervención o incluso, ¿no? Incluso que puedan continuar creciendo. Una parte también, digamos, de estas situaciones, pues también, el proyecto, ¿no? El proyecto que, digamos, que cambió de ser un proyecto de industrialización a un proyecto, pues, digamos, basado en esta cuestión de que dependamos, pues, de la inversión para conseguir empleo. Y bueno, eso también sería como también algo que nosotros deberíamos de considerar en torno a las futuras políticas. Pues bueno, hasta aquí termina mi presentación. No sé si alguien tenga alguna duda o comentario. Muchas gracias, doctor Mario, por la presentación. Voy a detener